Vamos a ir a la palabra del Señor y el pastor me pidió, yo por lo general los miércoles no enseño, me cuesta más enseñar que predicar, pero vamos a tratar de enseñar. Y él me decía, ¿por qué no enseñas un poco sobre de lo que predicaste hoy? Me decía el domingo. Y yo, Dios mío, es que no sé qué enseñar, ya lo dije todo. Y él me decía, no, tienes la idea, desarróllala. Entonces vamos a tratar de desarrollar un poco de lo que hablamos el domingo y sobre todo de guardar la palabra, de guardar la importancia de guardar la palabra, de tener una vida de oración, de tener una vida de comunión, de intimidad con el Señor. ¿Cuáles son los peligros que nosotros corremos cuando no lo hacemos o cuando lo dejamos de hacer? Usted y yo, cuando venimos al Señor, pasamos de ser seres naturales a ser seres espirituales. Usted y yo necesitamos el alimento espiritual más que del natural, aunque el natural ya es el que nos sostiene, ¿verdad? Todos los días. En estos días de ayuno, yo sé que para algunos no fue tan fácil y hubo días más difíciles que otros, ¿verdad? Para mí el día letal fue ayer. Ayer yo estaba deseando que llegara la hora de almorzar y yo me apuré ayer a hacer el almuerzo y yo decía, Dios mío, ¿en qué momento? Porque ayer amanecí pero terrible, de hambre. Y yo, Dios mío, ¿a qué horas va a ser? ¿A qué horas va a ser la señora el almuerzo en esta casa? Dios mío. Y fue difícil, pero necesario para lo que Dios quería hacer en este tiempo de ayuno en nosotros. Y yo sé que no es fácil sentarse a leer la palabra, no es fácil muchas veces hacer la disciplina o hacer el hábito de la oración, no es fácil. ¿Por qué? Porque muchas veces se nos acaban las palabras muy rápido, porque ya yo, gracias Señor, y ¿qué más le digo? ¿Y qué? Ay, Señor, ¿y qué más te digo? ¿Verdad? Entonces es complicado, pero es necesario que lo hagamos, que crezcamos en esos hábitos. ¿Por qué? Porque no son indispensables para el día a día. Y estos días he tenido esa convicción en mi corazón. Es necesario orar, es necesario ayunar, es necesario leer la palabra, es necesario estar en comunión con el Señor, es necesario. Es urgente, es primordial para nosotros que lo hagamos. ¿Por qué? Porque de eso depende nuestra vida, aún para lo cotidiano, aún para eso. Y quiero que vayamos a la palabra del Señor, al primer libro de Crónicas, capítulo 28, versículo 9. Aquí está el momento en que Salomón toma el lugar de su padre, David, y ahí está toda la historia. Pero en el versículo 9 dice la palabra así: y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu padre y sírvele con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Si tú le buscares, lo hallarás, mas si lo dejares, él te desechará para siempre. ¿Vea qué palabra esta? Hay un secreto para todo hijo de Dios y es buscar a Dios y buscarlo con ánimo, buscarlo de voluntad, o sea, voluntariamente. Es lo que el rey le estaba diciendo a su hijo: búscalo voluntariamente, búscalo con ánimo, búscalo, porque si te alejas de él, él se va a alejar de ti. Si dejas a Dios, él te va a dejar. Esto es una relación bilateral, es una relación recíproca. O sea, Dios va a estar con nosotros mientras nosotros estemos con él.
Dios va a cuidar de nosotros mientras nosotros no nos salgamos de sus límites, de su cobertura. Dios va a ser fiel mientras nosotros nos mantengamos dentro del pacto que Él hace con nosotros. Eso es así. Él mismo no pasa por encima de su palabra. Entonces, es necesario que nosotros le busquemos a Él. Y vea lo que dice, Él escudriña los corazones de todos y aún la intención de los pensamientos en nosotros, Él los conoce, Él sabe. Ante Dios nada puede ser oculto, ante Dios nada puede ser escondido. Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce de nosotros. Desde la forma en la que usted se levantó hasta la primera palabra que dijo o lo primero que cruzó por la mente en el momento que usted abrió los ojos, Él lo sabe, Él lo conoce. Dice la palabra del Señor que no es necesario o que aún no ha salido por nosotros la palabra por nuestra boca y ya Él la conoce, ya Él sabe lo que nosotros vamos a decir. ¿Por qué? Porque Él nos hizo, porque Él nos conoce, porque Él sabe lo que hay en nosotros. Él lo escudriña, dice la palabra. Pero aquí hay un secreto que le da David, un hombre que fue conforme al corazón de Dios, un hombre que dice la palabra, no hay ninguno como David, no hay ninguno, un hombre imperfecto, un hombre que se equivocó, un hombre que pecó, un hombre que hizo cosas gravísimas ante los ojos de los seres humanos, pero que sabía rendirse a los pies de Dios. Era sensible a Dios, era el mejor adorador y ha sido el mejor adorador que ha habido en la historia. Ha sido un hombre que conquistó el corazón de Dios, a pesar de su imperfección. Pero ¿qué dice la palabra? La palabra nos enseña que David tenía yo no sé cuántos tiempos de oración. Era el rey, le tocaba gobernar una nación, pero la palabra nos enseña que David tenía tiempos de oración, tiempos de estar en el secreto con Dios, varias veces al día. Él estaba de madrugada, él estaba en la mañana, él estaba al mediodía, él estaba en la tarde, él estaba en la noche. Él dice que aún en la cama, él meditaba, él estaba en la presencia de Dios. Imagínense. Entonces, como lo decía yo el domingo, a veces ponemos excusas, pretextos para no buscar a Dios, para no acercarnos a Él. Y la Biblia me enseña por medio del rey David que no hay excusa, que no es falta de tiempo, es que no lo sacamos. Es que no lo hacemos. Es que Dios no está dentro de nuestras prioridades. Dios no es parte de nuestra agenda, entonces por eso no tenemos tiempo para Él. Por eso gastamos el tiempo del día a día en ocupaciones que todos los días tenemos que hacerlas. Todos los días hay que ir al trabajo, todos los días hay que hacer el oficio en casa, todos los días hay que ir a estudiar, todos los días hay que trabajar, todos los días. Todos los días. Ya es parte de nuestra rutina. Pero Dios muchas veces no es parte de nuestra agenda. Y el rey David nos enseña que debemos hacer el tiempo para Él. Amén. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Versículo 14 al 17. Esto es parte de lo que hablamos el domingo, pero quiero recalcarlo en esta noche. Dice, pero persiste tú en lo que has aprendido, te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Versículo 14 al inicio dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. ¿Qué hemos aprendido? ¿Cuánto ha aprendido usted desde que está en los caminos del Señor?
A veces decimos, es que yo no aprendo nada, es que yo tengo memoria de teflón. Eso es un dicho que muchas veces decimos nosotros los costarricenses, es que yo tengo memoria de teflón, a mí todo se me... ¿Y usted sabe que eso es mentira? Porque siempre aprendemos. Siempre queda algo guardado en nuestra memoria, grande o pequeño, pero siempre queda algo guardado en nosotros, que en algún momento de nuestra vida aquello va a ser recordado, aquello va a salir de ese banco de la memoria, de esa gavetita que estaba ahí, va a ser sacado y lo vamos a poder utilizar. En algún momento de nuestra vida eso es así. Y si es de la palabra, aún más. Aún más, porque dice la palabra, o nos enseña la palabra, que ella es alimento para nosotros. Es alimento, es lo que nos sostiene, es lo que le da vigor a nuestros huesos. Vea lo profundo que llega la palabra. La palabra llega hasta los huesos, la palabra llega hasta los tuétanos, dice la escritura, que la palabra es tan cortante como una espada de dos filos, que penetra tan profundo que llega hasta los tuétanos. ¿Y usted sabe qué es el tuétano? El tuétano es la parte interna de los huesos. Le voy a hacer una pregunta. Cuando comemos pollo con huesos, y usted está en su casa, donde nadie lo ve, donde está usted en su casa solo con su familia, y usted puede comerse todo lo que trae ese huesito pegado. Y usted empieza a sacarle el jugo a ese hueso. Y a veces lo muerde usted y hay algo adentro de ese hueso. Ese es el tuétano. Oiga, y a veces, yo cuando podía, ahora no puedo, ¿verdad? Hacer eso, porque yo guardo, me regaña el odontólogo me regaña, ¿verdad? Si hago eso. Llego seguro con todos los alambres salidos, ¿verdad? Pero morder ese hueso y chuparle el tuétano. ¿Sí? Y dice que la palabra es tan cortante que penetra, parte hasta el tuétano. Vea lo profundo que puede llegar la palabra de Dios a nuestra vida si la leemos. Y si persistimos en esa lectura, aunque no lo entendamos, eso está siendo guardado, eso está siendo ahí acumulado en nosotros. En algún momento eso va a resurgir, eso va a brotar en algún momento de nuestra vida. Por eso no tenemos que dejar de leer la palabra. Por eso el apóstol Pablo le dice a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido, persiste. Continúa, no te des por vencido, no te rindas, persiste en. Es necesario. Y segunda de Tesalonicenses, vamos ahí mismo, ahí cerquita, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15. Lo leímos el domingo. Y dice, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Esto es algo que ha estado calando en mi vida en estos días. Persiste, persiste, persiste. Tienes que estar firme ¿en qué? En lo aprendido. ¿De quién? De la palabra. De lo que algún maestro en mi vida me enseñó. Y que hoy lo puedo aplicar en mi vida para bien, para vencer una situación, para superar una dificultad, para avanzar. Tengo que persistir, Pero algo que el Señor me decía es, a veces la palabra del Señor, la palabra no cala, no penetra, no permea en nosotros. Por la condición del corazón. Porque en nuestro corazón a veces hay muchas cosas en nosotros. Cosas viejas, cosas que no sirven. A veces nosotros acumulamos cosas
que le estorban. Y yo le digo a usted siempre, iglesia, hay cosas que le estorban a Dios. A Dios no le sirve el orgullo, no le sirve la pereza, no le sirve el rencor, no le sirve cosas que guardamos de nuestro pasado. Eso le estorba a Él. Y eso lo que hace es como hacernos a nosotros impermeables. Entonces, ¿qué sucede? Viene la palabra y quiere entrar, quiere penetrar, pero hay cosas en nosotros que funcionan como una barrera. Y entonces no entra la palabra. No causa el efecto que tiene que causar. Por eso a veces uno dice, le entró por aquí, le salió por acá. Todo lo que dije, todo lo que expliqué, todo lo que... Y a la vuelta de unos días, tal vez aquella palabra le iba a servir. Y resulta que ni siquiera se acordó. Porque la palabra no permeó. Porque la palabra no pudo entrar a nosotros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tener actitud. Lo que David le decía a Salomón, busca a Dios voluntariamente, con ánimo. Y eso es algo que la iglesia hoy, la iglesia de Cristo, ha perdido, como la pasión, esa hambre, esa sed por buscar de Dios, por entregarse a Dios. Yo recuerdo hace muchos años, cuando yo empecé en estos caminos, cuando yo estaba muy niña, recuerdo que en ese momento habían campañas de evangelismo, habían campañas de sanidad, de liberación, y en cualquier plaza se armaba una tarima de 4 tablas, un grupillo de música ahí, que no era tan experto como los que hay ahora. Pero ¿cómo tocaba ese grupo? ¿Cómo cantaban esas personas? ¿Cómo cantaba la iglesia? ¿Cómo la iglesia llegaba? ¿Cómo la iglesia traía enfermos? ¿Cómo la iglesia traía gente para que se convirtiera al Señor? Todo eso se ha perdido. Hoy las iglesias se han vuelto lugares de entretenimiento, lugares para que la gente sienta bonito, para que la gente escuche una palabrita de bendición. Pero se ha dejado de hablar de salvación, se ha dejado de hablar de sanidad, se ha dejado de hablar de cosas muy básicas para el reino de Dios. Si usted se pone a leer la palabra y se pone a ver el Nuevo Testamento de la vida de Jesús, ¿qué predicaba Jesús? ¿Qué enseñaba Jesús? Cosas muy básicas. Salvación, sanidad, liberación. Eran tres cosas muy básicas. Eso era lo que él enseñaba. Y a él le seguían multitudes. ¿Y de qué predicaron sus apóstoles después? De Jesucristo. De liberación, de sanidad. Porque ellos manifestaban el poder. La sombra de Pedro sanaba. Los apóstoles oraban y había sanidades, había liberaciones, había manifestaciones. Hoy nada de eso se da en las iglesias, porque el pueblo de Dios ha perdido la pasión por la búsqueda. Se ha vuelto, esto de ir a la iglesia, se ha vuelto una rutina, una costumbre. Yo voy a la iglesia, pero ¿por qué venimos a la iglesia? ¿Para qué venimos a la iglesia? Son cosas que tenemos nosotros que empezar a cambiar. Tenemos que empezar a hacer una contracultura, si cabe la palabra. Tenemos que empezar a hacer una cultura nueva de lo que es el reino de Dios. Porque Jesucristo siempre lo decía, el reino de los cielos, el reino de Dios ha venido. Y eso causaba un caos. Eso era un revolú donde él llegaba. Los endemoniados se manifestaban. La gente lo buscaba para ser sanado. Usted sabe, no lo quiero asustar, pero usted sabe que usted se ponga bien pochotón con Dios, que usted empiece a buscar a Dios,
y que usted le permita a Dios llenarle con poder. Y que usted vaya ahí por el parque, cruzando el parque, y de un pronto a otro oiga a alguien pegando gritos alaridos, persiguiéndolo a usted, diciéndole cosas a usted. ¿Y este qué es? Y que empiece a manifestarse el demonio que tiene dentro de esa persona, ahí cerca de usted, y que le diga, déjame en paz. ¿Y usted qué hace? ¿Qué hacemos en ese momento? ¿Huimos por la izquierda como Melquiades o oramos ahí mismo por liberación y que esa persona sea libre en ese momento? Y que alguien pase con un teléfono celular ahora que está tan de moda, ¿verdad? Y grabe aquello. Y usted empiece a ver ese video en redes sociales y que ese video salga en las noticias y digan, algo sobrenatural sucedió hoy en el Parque de Desamparados. ¿Ah? Que usted se vuelva la noticia. ¿Qué hacemos? ¿Ah? ¿Qué hacemos? Yo sí quisiera que eso suceda. Proverbios 4:23, por favor. Vamos a caminar un poquito en la palabra en esta noche. Proverbios 4:23. Dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora yo le decía a los intercesores, les mandaba un mensaje y les decía, Dios ha estado inquietándome, ha estado direccionándome en el sentido de que la iglesia necesita sanidad interior, necesita sanidad de su alma. Vuelvas al que está a su lado, dígale, su alma necesita sanidad. Así con todo el amor. ¿Sí? ¿Sabe por qué? Porque muchas cosas en la vida nos permean, muchas cosas en la vida se vienen y se nos pegan y nosotros no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y a veces eso se vuelve como una barrera delante de Dios. Se vuelve una barrera para buscar a Dios. Las heridas del pasado, los temores, los complejos, todo eso se vuelven barreras para buscar a Dios. Y Dios está empeñado en manifestar su carácter en la iglesia en ese tiempo. Él quiere que la iglesia lo refleje a Él. Él quiere ver a la iglesia poderosa, ver a la iglesia manifestando señales, milagros, prodigios. Es lo que Él quiere, es lo que Él ha provisto para la iglesia. Porque como siempre lo digo, Dios no va a mandar a su Hijo Jesucristo por una iglesia toda hecha leña, ¿no? Cuando Jesucristo venga por la esposa, en ese momento, en ese tiempo, la iglesia tiene que ser una iglesia gloriosa, una iglesia encendida, una iglesia avivada, una iglesia llena de poder. Así va a ser. Porque ese avivamiento va a provocar, va a llamar al Señor para que venga por su iglesia. Mientras la iglesia duerma, mientras la iglesia esté pasiva, mientras la iglesia está como está hoy a nivel mundial, nada va a suceder. Cristo no va a venir todavía hasta que la iglesia se despierte. Hasta que la iglesia se levante y empiece a tomar posesión, empiece a ganar a gente para Él. Empiece a hacer su obra como tiene que ser, empiece a manifestar las señales que tiene que manifestar en esta tierra. Porque dice la palabra, Jesucristo lo dijo, mayores cosas que las que están viendo ustedes, de mí, hechas por mí, ustedes van a hacer. Y yo a veces me pongo a pensar y yo, Señor, ¿cuándo empezaremos a ver eso?
¿Cuándo empezaremos a ver mayores milagros que los que hizo Jesucristo? ¿Cuándo? Yo creo que tenemos que empezar a creer un poquito más. Tenemos que empezar a creer por cosas mayores que las que hemos visto hasta el día de hoy. Tenemos que empezar a creer por cosas poderosas en nuestra vida. Tenemos que empezar a creer que Dios nos puede usar. Sí, con nuestra imperfección, con nuestros errores, así como estamos hoy. Dios nos puede usar. Dios nos puede usar. Ahora le contaba a mi hija Verónica, y a lo mejor me escucha, pero no importa. El domingo, en la tarde-noche, recibe mi esposo un mensaje. Y cuando lo veo que se ríe, y yo, ¿qué será? ¿Qué chiste le habrán mandado, verdad? ¿Quién habrá sido el que le mandó un chiste a mi esposo? Y no, cuando me lee un versículo de la palabra, era un versículo de uno de los salmos. Y le digo yo, ¿y eso? Me dice, ¿sabes quién me lo mandó? No, ¿quién? Don Miguel. Don Miguel le manda un versículo a mi esposo. Y yo, ¿cuál Don Miguel? ¿Cuál Don Miguel? Ay, Don Miguel, me dice. Y yo, ¿ve vos? Él se está activando, ese Señor se está activando. Y hoy yo pensaba en él y yo decía, ese hombre puede ser un gran evangelista. Puede convertirse en un gran evangelista ahí donde él está. Ahí. Y el domingo le mandaba un versículo a mi esposo y bendiciéndonos a nosotros como familia. Y yo, ay Dios mío, ¿qué es eso? Yo jamás lo hubiera esperado. Pero ¿sabe? Disposición para que Dios nos use aún con la condición que estamos. Porque a veces decimos, no, cuando haya superado esto, cuando haya dejado aquello, cuando ya aquello esté listo en mi vida, cuando ya yo tome esta decisión, y empezamos a postergar y empezamos a dejar y empezamos a posponer las cosas, y entonces Dios nunca va a empezar a usarnos porque nosotros no damos el primer paso. Es dar ese primer paso, Dios hará lo demás. Dios va a hacer lo demás y yo sé que Dios va a hacer lo demás en la vida de ese hombre. Y usted lo puede ver, a veces ando ahí con el... Y yo, que el Señor me lo bendiga. Y todos los domingos ahí lo bendigo en la acera. Señor me lo bendiga. Y ahí hablamos. Y a veces pero yo sé que eso Él lo va a vencer. Yo sé que eso va a ser parte de su pasado un día. Yo sé que sí. Mientras tanto, ¿qué hacemos? Bendecirlo, orar por él, hablarle de la palabra, aunque él la conoce. Y él aplica la palabra que él conocía en un pasado, la está soltando ahora. Por eso les digo, hay que leer la palabra, porque la palabra queda guardada en nuestro corazón, en nuestra mente, y en algún momento esa palabra empieza a fluir, empieza a brotar, empieza a ser usada para bendición de otros. Así es que no nos cansemos de hacer las cosas que tenemos que hacer para Dios. Y este versículo nos dice que debemos de guardar el corazón, porque de él mana la vida. Y es que en el corazón, un día estos, creo que fue el mismo domingo, que yo les escribí acerca del corazón. A veces creemos que el corazón es este órgano que está aquí, este músculo que palpita y que se nos parte de vez en cuando, ¿verdad? Cuando nos desilusionamos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Y que nos palpita muy rápido cuando estamos enamorados, y etcétera. No. Cuando Dios habla del corazón, cuando la Biblia me habla del corazón, está hablando de la mente del hombre. Y la mente no es lo mismo que el cerebro, son cosas diferentes. El cerebro es una cosa y la mente
Y el corazón es algo similar para Dios. En la mente, en el corazón, es donde se alojan o digamos que se alojan las decisiones, donde se alojan los pensamientos, donde se alojan las emociones, donde decidimos accionar. Es ahí, en la mente, en el corazón. No aquí, es aquí. Y Dios nos dice, guarda, guarda. ¿Por qué tenemos que guardar eso? ¿Por qué tenemos que guardarlo? Porque es necesario que sepamos tomar decisiones con emociones sanas. Que no seamos impulsivos, que no seamos compulsivos, que no nos dejemos guiar por una emoción y entonces ya todo vuela, o todo lo dejo, o renuncio, lo que sea, por una emoción. Siempre enseñamos esto. Las decisiones nunca se toman o cuando estoy muy feliz o cuando estoy muy triste. Nunca debes tomar una decisión estando sumamente feliz ni estando muy triste. Dios guarde, no haga eso. No se comprometa en un momento de mucha felicidad, no se comprometa en un momento de mucha tristeza. Porque cuando el agua vuelva a la calma, usted va a decir, uy, ¿qué hice? ¿Y ahora qué hago con lo que dije que iba a hacer? Por eso el Señor nos manda a guardar nuestras emociones, nuestro lugar de tomar las decisiones, el corazón. Esas cosas, las emociones, las decisiones, las acciones, hacen lo que una persona es. O sea, dan a conocer lo que una persona es. Esas cosas. Si una persona es impulsiva y se deja guiar por eso, ¿usted qué dice? Ah, no. Usted lo encasilla. Usted lo encasilla y usted ya sabe que es, ah, no. Cuando se le baje, entonces va a dejar de hacerlo. Y ya uno encasilla a esas personas. Y ya uno no espera mucho de ese tipo de personas porque uno sabe que está emocionado. Que por eso está diciendo que va a hacer lo que va a hacer. Como pasa en Año Nuevo. Los benditos propósitos de Año Nuevo. Todos en Año Nuevo decimos, vamos a ir al gimnasio, vamos a ir a hacer ejercicio, voy a hacer dieta este año. Todos lo decimos. Bueno, a mí el gimnasio todavía me está esperando y vamos, ¿qué? No sé, mediados de junio y todavía me está esperando el gimnasio. Todavía las mancuernas están ahí en el mismo lugar donde las he tenido desde diciembre. Ahí están guardaditas, nuevas, sin estrenar. ¿Por qué? Porque uno dice muchas cosas por emoción. Y Dios nos dice, guarda el corazón, porque de él mana la vida. ¿Y cómo guardamos el corazón? Con la palabra. Con la palabra. Porque la palabra, ahora lo leíamos, nos instruye, nos enseña, nos redarguye, nos corrige. La palabra trae sanidad a nuestra vida. La palabra trae instrucción a nuestra vida. Ya lo veíamos domingos atrás. La palabra nos dirige, la palabra nos confronta. Yo no sé si a usted le pasa, a mí sí me pasa. Yo leo la palabra y a veces, ay, esto está fuerte, Señor. Y yo, Señor, ¿para quién es esto? ¿Es para mí? ¿O para alguien más? Como capeándome el tiro. Pero son cosas necesarias. Pero algo que debemos nosotros de practicar y de tener como buena costumbre es la disposición. Vean, gente, la disposición del corazón. Eso puede hacer el cambio en nuestra vida. Hoy yo hablaba con uno de ustedes y yo le decía, a veces Dios le muestra a uno cosas y hay temporadas donde Dios muestra cosas que tal vez no son tan agradables para uno.
pero que son necesarias. ¿Para qué? Para madurez, para crecimiento, para avance. Uno quisiera que solo cosas lindas Dios le mostrara y que solo cosas lindas y Dios, ay, qué lindo mi chiquito, qué linda mi chiquita, qué bien lo está haciendo. No, a veces no. A veces Dios nos tiene que jalar las orejitas y nos tiene que decir, lo estás haciendo mal. El asunto es si hay disposición de mi corazón para recibir ese jaloncito de orejas y para aplicar la palabra. Ese es el asunto. Si estamos dispuestos a aplicar la palabra. El año pasado yo enseñaba sobre el propósito de Dios cuando creó al hombre y a la mujer y lo puso en el Edén. Y el propósito fue que el hombre se deleitara. No sé si recuerdan esa enseñanza. Y el plan de Dios era que el hombre sintiera deleite de estar en su presencia, de poder hablar con Él, de poder ser instruido y dirigido por Él. Pero pasó lo que pasó en Edén, que fue el pecado, y el hombre ahí se le cortó ese deleite, ahí se le truncó. Y yo no sé si a usted le pasa, yo he escuchado gente que dice que pereza orar. Es que yo no siento no bonito, yo no siento nada bonito cuando oro. Es que a mí no me gusta ir al culto, qué aburrido. Es que estudiar la palabra, ¿cuál deleite hay en estudiar la palabra si no entiendo nada? Tenemos que encontrar el deleite en esas cosas. Tenemos que encontrar el deleite cuando nos toca hacer vigilia, de vez en cuando. Tenemos que encontrar el deleite en los tiempos de ayuno. Tenemos que encontrar el deleite en el privilegio que tenemos de hacer los ejercicios espirituales todos los días. Usted y yo somos privilegiados. Yo lo decía el domingo, fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Usted y yo fuimos entresacados de miles de millones de personas. Dios pensó en usted, Dios pensó en mí antes de ponernos en el vientre de nuestra madre. Dios pensó en nosotros y nos dio propósito y nos dio destino. Y dijo, este va a ser para mí, y todavía no nos había puesto en el vientre. Esta va a ser para mí, me va a amar, me va a servir. Somos privilegiados. Porque dice la palabra que muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y Dios a cada uno de ustedes los escogió. Dios, o sea, usted no solo fue llamado, usted fue escogido. Con sus virtudes y sus defectos, usted fue escogido. Para grandes obras, dice la palabra. Para cosas grandes, para cosas poderosas. Por eso, deleítese en buscar a Dios, deleítese en servirle, deleítese en estar en su presencia, deleítese en entrar a la presencia del Padre y decir, Señor, no tengo nada que decirte, pero aquí estoy. Deleítese aún en eso, porque hay días de días. Hay días que usted entra muy fosforón a la presencia y ora y ora y ora y no se le acaba la cuerda. A como hay días que no tiene nada que decir. Entonces aproveche y déjelo a Él hablar. Y déjelo a Él hacer, aún en medio del silencio. ¿Por qué? Porque hay disposición del corazón. Amén. Aprendamos de eso. Juan 15. Versículo 4 y 5. A ver si Julián se acuerda de ese versículo. ¿Sí se acuerda, papi? ¿Del 5, sí? ¿Qué dice el versículo 5 de Juan 15? Amén. Ese es un versículo que Julián aprendió en escuela dominical.
Ese es un versículo que él se aprendió en escuela dominical. Entonces, el trabajo que hacen los maestros es valioso. Es valioso. Ellos enseñan, ellos instruyen a los niños. Ellos les dejan tareas cada domingo, ellos tienen que aprenderse un versículo. Y algunos cuestan más que otros. Y nos mandan a aplicar lo aprendido en casa. Y eres que es interesante. Es muy interesante lo que los maestros de escuela dominical están haciendo ahora, porque nos mandan a aplicar la palabra. Nos mandan a hacer tareas durante la semana con lo que ellos aprendieron en clase. Y yo creo que eso debería expandirse a toda la iglesia. ¿Qué aprendimos este domingo? ¿Qué aprendimos este miércoles? ¿Por qué no lo aplicamos? ¿Por qué no lo llevamos a la práctica en esta semana que viene? Juan 15, versículos 4 y 5 dice la palabra: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Algo similar a lo que el rey David le dijo a Salomón. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. A veces, sin querer queriendo, nos vamos alejando de la presencia de Dios. Y Pablo le dice a Timoteo: permanece, permanece. Y a veces lo cotidiano nos va alejando de Dios. Nos va robando el tiempo para estar en la presencia. Nos va robando el tiempo de lectura. Nos va robando el tiempo de poder entregarnos a Dios. Y no nos damos cuenta, es muy sutil. Es muy sutil. Pablo también le dice a Timoteo que vendrá el tiempo donde habrán hombres amadores de sí mismos, que no encontrarán deleite en las cosas de Dios, sino que se entregarán a sus pasiones. Cuando perdemos el sentir deleite, el alegrarnos, el gozarnos, el disfrutar de estar en la presencia, el de ser enseñados, el de ser instruidos, cuando perdemos eso, no nos damos cuenta y empezamos a alejarnos de Dios. Empezamos a hacerlo. Como lo decía el domingo, el día trampa. Hoy es mi día trampa, entonces hoy no oro, hoy me doy vacaciones, hoy no voy a orar. Y resulta que mañana algo sucedió y no me di cuenta y no oré. Tal vez al principio nos sentimos mal. Tal vez al principio nos remuerde la conciencia. Pero pasa. El problema es que pase y dejemos de sentir algo por no orar, que dejemos de sentirnos mal por no leer la palabra, que dejemos de sentirnos mal por el dejar de congregarnos. Yo hoy hablaba con mi esposo y le decía y le sugería una serie de temas para enseñarle a la iglesia. O para recordarle a la iglesia. Y algo que nosotros como iglesia debemos de entender es que somos parte de un cuerpo. Usted y yo somos parte de un miembro del cuerpo de Cristo. Y cuando usted deja de sentir deleite, de buscar a Dios y empieza a alejarse de la comunidad de la iglesia, deja de alegrarse de estar, como dice el Salmo, de que qué bueno es estar todos juntos. Cuando ya usted no se alegra de venir a la iglesia y ver a fulano, a sutano, a mengano. Cuando ya usted deja de relacionarse con ellos o con nosotros, el miembro de ese cuerpo empieza a ser mutilado.
empieza a ser afectado. ¿Por qué? Porque como miembros de un cuerpo, todos nos necesitamos y todos nos complementamos. Lo que Mario tiene de parte de Dios, el depósito que Dios le dio a Mario, yo lo necesito. Porque no es lo mismo lo que Dios le dio a Mario que lo que me dio a mí. Lo que Dios le dio a Mario me complementa a mí. Y lo mío complementa a Mario. Usted y yo somos dones. Somos un regalo para esta iglesia. Y eso es algo que la iglesia ha dejado de tener presente. Tenemos que devolverle el valor a la iglesia. Y Dios en este ayuno ha estado hablándome muy fuerte, muy claro, ha sido muy claro Dios en muchas cosas. Y Dios ha puesto eso. La iglesia tiene que recordar quién es. ¿Quién es? El valor que cada uno de nosotros tiene. Lo importante que cada uno de nosotros es para el otro aquí en esta casa. Para mí cada uno de ustedes es importante, es necesario, no por lo que puedan hacer ni dar, solo por el hecho de que ustedes son ustedes. Ustedes son importantes y son necesarios. Y eso es algo que a la iglesia se le ha olvidado. Por eso empiezan a soltarse, empiezan a dejar la vid, empiezan a soltarse y empiezan a enfriarse. No hay como el calor de grupo. Es necesario el calor de grupo. Es necesario. ¿Por qué? Porque aquí entre todos nos quitamos el frío. Aquí si uno está cansado le ayuda al otro a levantar los brazos. Aquí si nos damos cuenta que alguien está pasando una necesidad, entre todos corremos y hacemos algo. Mas si se sueltan de la vid y empiezan a alejarse y empiezan a venir situaciones, porque eso es otra cosa. Dejamos de sentir deleite de congregarnos, dejamos de sentir deleite de estar en la presencia, dejamos de sentir deleite de leer la palabra. Entonces me suelto de la vid y me vuelvo presa, me vuelvo vulnerable, se me bajan las defensas. La palabra nos alimenta, la palabra nos nutre. Y si yo la dejo de lado, si yo la abandono, si yo dejo de ser enseñado por un maestro, si yo dejo de ser instruido por la palabra, por mis pastores, por los maestros que Dios pone a mi alrededor, y no la leo en casa, ¿de qué me estoy nutriendo? ¿Con qué me estoy alimentando? Yo le decía hoy a mi esposo, si no comemos palabra, nos hacemos desnutridos, anémicos espiritualmente. Y entonces, ¿qué pasa? Viene una situación adversa y nos enfrenta y nos afecta, nos bota. Porque estamos débiles espiritualmente, porque no hemos tomado el alimento diario necesario. Por eso debemos estar pegados a la vid. Es pegados a la fuente. Por eso cuando usted vea que alguien se está empezando a alejar, preocúpese. Preocúpese. Cuando ya no necesita el calor de grupo, cuando ya usted lo ve manos caídas, cuando lo ve cabizbajo, preocúpese, porque esos son señales de anemia espiritual. Un día de estos veía un video de una nutricionista. Usted sabe que los nutricionistas, unos dicen una cosa y otros dicen otra. Entonces no le hagamos caso a ninguno. Pero decía la nutricionista en ese video, desayunar cereal es malísimo para la salud. Desayunar pancakes o arepas es malísimo para la salud. Desayunar donas es malísimo para la salud. Y ponía un montón de cosas que eran malos para la salud. ¿Por qué? Porque decía,
porque los niveles de azúcar se disparan y los niños se ponen, o los jóvenes se ponen como eléctricos en un momento de la mañana, pero después les da un down, se les baja la energía, se les baja y eso no es bueno para estudiar, y eso no es bueno para aquí, y eso no es bueno para allá. Lo mismo pasa con nosotros en lo espiritual. Si usted no come la fibra que necesita, si usted no se come el huevito en la mañana como tiene que ser, con su pancito, con su tortilla, y se come algo rápido, se come algo que vio en redes sociales, rapidón, ya masticado, ya digerido por otro, no le va a alimentar. Usted necesita la fibra, usted necesita alimento sólido que está en la palabra, porque si no nos volvemos anémicos, nuestras defensas se bajan, no vamos a estar fuertes, no vamos a estar saludables, porque la palabra es la que nutre, la palabra es la que sostiene. Por eso hay que persistir en la enseñanza. Por eso hay que permanecer en lo que hemos aprendido hasta el día de hoy. Por eso hay que mantenernos en los principios de la palabra. Porque ellos son los que nos alimentan, ellos son los que nos nutren, es lo que hace como que nos mantengamos pegados a la vid, al Señor. Una forma principal en la que guardamos nuestro corazón es estudiando la palabra y manteniendo comunión con el Señor a través de la oración y la adoración. Guardar el corazón también incluye llevar cautivos los pensamientos impíos antes de que tengan oportunidad de alojarse en nuestro corazón y manifestarse en nuestras acciones. Cuando usted se aleja de la presencia de Dios, cuando deja de ser nutrido por la presencia de Dios, usted empieza a darle libertad a la mente. Yo empiezo a darle libertad a la mente y empezamos a pensar tonteras. Empezamos a pensar en no, empezamos a pensar cosas negativas. Dejamos de creer para empezar a dudar. Y dice la palabra que tenemos que limpiarnos de toda contaminación, que tenemos que tener cuidado con esos pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia a Cristo. La mente nos protege, la palabra nos protege, nos guía en la forma de pensar. Por eso es importante mantenernos en ellos. Proverbios 13:13, por favor. Como le dije, hoy vamos a caminar por la palabra, porque así es como nos gusta enseñar, con la palabra. Proverbios 13:13. Dice, el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Se lo traduzco en palabras sencillas. El que menosprecia la enseñanza, el que la descuida, el que la deja de lado, el que no la recibe, dice, perecerá por ello. O sea, muerte nos espera, no nos espera nada bueno. Mas el que teme el mandamiento, mas el que sigue la enseñanza será recompensado. O sea, recibirá bendiciones, le irá bien. Pero a veces lo que hacemos es seguir lo que yo pensé. No, la palabra de Dios dice esto. Y yo les decía a ustedes días atrás cuando hablábamos de la instrucción, de ver la palabra como esa instrucción o como algo como la ley. Yo les decía, la palabra nos enseña hasta en qué momento y de qué forma nosotros debemos hacer los negocios. Si usted lee la palabra, ahí viene cómo usted debe hacer un negocio, cuándo, de qué forma se hacen los negocios, para que le vaya bien. Pero no, a veces
a veces no seguimos este libro de instrucciones. Y este libro nos instruye a nosotros para todo y en todo. Para todo y en todo en la vida tiene este libro instrucción. Pero a veces no lo leemos, no lo escudriñamos y menospreciamos. Lo menospreciamos. Menospreciamos la enseñanza que a veces recibimos. Y ese menosprecio lo que trae es muerte. Lo que trae es que caminemos por un camino, valga la redundancia, de error, de equivocación, por la dureza de nuestro corazón, por la terquedad en nuestro corazón. ¿A cuánto nos ha pasado? Que a veces uno por impulsivo, a veces uno por cabezón, toma malas decisiones y lejos de Dios, ni siquiera se toma el tiempo de orar y decirle: Señor, ¿es ahora que tengo que dar este paso? ¿Es ahora que tengo que hacer esto o me espero? Dame una señal, dame si me muevo o no. No, simplemente vamos y lo hacemos. Y después nos va como nos va, y entonces venimos a donde el Señor a llorar y decirle: arregla esta situación, sálvame, Señor, sácame de esta. El diablo está haciendo conmigo estragos. ¿Cuál diablo? Son las consecuencias de nuestras malas decisiones tomadas lejos de la instrucción de la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:17. Un versículo sumamente corto, pequeño, que deberíamos de sabernos todos y practicarlos todos. Orad sin cesar. O sea, no deje de orar, no deje de clamar, no deje de estar ahí delante de la presencia del Señor, insistiendo una y otra vez por aquella situación. A veces decimos: no, ya oré una vez. Dios no necesita que le recordemos. Dios no necesita que le recordemos las cosas. Somos nosotros los que tenemos que persistir en fe, conquistando lo que estamos orando. Eso es lo que crea la oración, persistencia de parte de nosotros, porque Dios es todopoderoso y Dios puede responder en el momento que Él quiera. Usted puede presentarse ahorita delante de Dios y decirle: Señor, necesito tal cosa, y Él lo hace. Pero las oraciones son respondidas cuando usted y yo estamos listos, cuando usted y yo hemos crecido, cuando hemos madurado, cuando hemos conquistado en fe muchas cosas. Cuando estamos listos es que las respuestas de Dios vienen, antes no. Porque si no, vamos a hacer estragos con la respuesta que Dios nos dé. Nos vamos a volver locos con la respuesta que Dios nos da. Por eso a veces las respuestas tardan. La oración debe ser prioridad en nosotros. Debe ser prioridad en nosotros. Usted no puede salir de su casa en las mañanas sin por lo menos haberle dado gracias a Dios. Un segundo. Aunque sea en el baño, como lo decía el domingo, sentado en el trono rodeado de luz, usted se sienta en ese trono y usted le dice al Señor: Señor, gracias por este día. Gracias por la salud. Gracias porque puedo estar aquí haciendo lo que estoy haciendo sanamente. Y no necesito de que alguien me ayude. Estoy sano, Señor, gracias. Gracias por la vida, gracias porque me desperté, gracias porque pude dormir, gracias por la casa, gracias por la cama, gracias por el alimento que hay en mi mesa para desayunar ahora. Gracias, Señor, porque voy para el trabajo. Gracias, Padre. Una oración. Usted no puede salir irse de su casa sin orar. Usted no puede acostarse en la noche sin por lo menos decirle al Señor: Señor, gracias por el día. Gracias, porque no importa la dificultad que atravesé hoy, aquí estoy, Señor, aquí estoy. Gracias. Cuando lo hacemos, cuando no lo hacemos, nos agotamos espiritual, emocional y físicamente.
Por eso podemos caer en el desánimo. Cuando usted deja de orar, usted deja de estar pegado a esa savia que es la que le nutre. Cuando usted deja de orar, cuando yo dejo de orar, me vuelvo débil espiritualmente hablando. Le voy a poner un ejemplo que tal vez no es muy agradable. Cuando usted y yo hacemos las cosas sin revelación, sin entender por qué las hacemos o para qué las hacemos, sin entender que son para nuestro beneficio, pero que también son para beneficio de otros, nos volvemos siervos inútiles de alguna forma. ¿Por qué? Porque lo que usted aprenda por medio de la palabra es para ser puesto en práctica. Es para que usted lo hable a otros, es para que usted lo manifieste, para que su vida sea un reflejo de lo que usted está aprendiendo de la palabra. Por ejemplo, si usted lee la palabra y dice que perdone a su hermano, algo tan simple y tan difícil como es perdonar, porque hay ofensas de ofensas, hay heridas de heridas. Y como hay cosas y personas que es muy sencillo perdonar, para otras es un mundo hacerlo. Si a mí Dios me manda a perdonar, yo tengo que perdonar. Yo tengo que poner la palabra en práctica. Si yo oro, es para fortalecerme espiritualmente. Es para recibir armas espirituales. Es para que Dios me dé estrategias de guerra y para batallas, para usarlas en momentos específicos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hago yo con darles a ustedes palabra, 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 si no se pone por obra? ¿Qué hacemos aquí tomando todos los cultos y volviendo los cultos de oración y orando y orando y orando si no hay una aplicación de lo que estamos recibiendo en oración en nuestra vida? ¿Sabe qué sucede? Nos volvemos personas obesas espiritualmente. Nos empezamos a engordar espiritualmente, engordar, engordar, engordar. Pero vamos a ser personas sin fuerza. Obesas, pero sin fuerza. Ustedes han visto, y yo sé que la mayoría han visto en programas de nutricionistas, donde la obesidad ya es bastante pronunciada, bastante grande, bastante fuerte la obesidad. Esas personas no son capaces de caminar o no son capaces de sostenerse. Las rodillas les duelen, los tobillos les duelen, los mandan a hacer ejercicios y yo los he visto cómo les cuesta tomar una botella de 3 litros y moverla porque los brazos no tienen fuerza. Son personas sumamente grandes, pero sin fuerza. Es lo que puede suceder con la iglesia, cuando la iglesia come palabra, pero no la comparte, no la pone en práctica. Es lo que puede suceder con la iglesia cuando ora y ora y ora, pero no pone en acción lo que recibe en la oración. Nos volvemos obesos, pero sin fuerza. Al final, no vamos a tener salud espiritual. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta enseñanza? Mantengámonos firmes en el conocimiento de la palabra, mantengámonos firmes en los ejercicios, pero pongamos en práctica lo que estamos aprendiendo. No deje de orar, porque eso lo desnutre, eso lo pone a usted y me pone a mí, me expone y nos expone a nosotros a que seamos presa del enemigo.
Porque mientras nos mantengamos en oración, la cobertura del Señor va a estar sobre nuestra vida. Pero en el momento que usted se salga de esa cobertura, usted es presa del enemigo. Si no, pregúntele a Job. El enemigo lo tocó cuando Dios le dijo, está bien, voy a quitar mi mano de él. Voy a quitar mi cobertura de él, tócalo. La única forma de que el enemigo nos toque es cuando nos salimos de la cobertura del Padre. Y mientras usted y yo estemos con una vida de oración ejercitada, tal vez no la oración de fuego que cada uno quiere tener, pero ahí vamos, lo vamos haciendo, lo intentamos, hay disposición del corazón. Mientras usted está leyendo la palabra del Señor y poniéndola en práctica, usted va bien, yo voy bien. Mientras haya disposición del corazón para que el Señor nos hable, nos señale, nos corrija, nos instruya, vamos bien. Pero no solamente quedémonos con el jaloncito de orejas, apliquemos lo que el Señor nos dice que tenemos que hacer, que corregir. Porque es para nuestro bien. Es para nuestra madurez, es para nuestro crecimiento. Dios no ocupa crecer, Dios no ocupa hacerse más grande, ya Él es Dios. Él ocupa que su iglesia se despierte, Él ocupa que su iglesia deje de andar errante. Él ocupa que su iglesia deje de andar ahí equivocándose ya tanto. Él ocupa que la iglesia se despierte, que la iglesia se anime, que la iglesia empiece a hacer cosas que no había hecho antes. Él ocupa que nos enamoremos de Él, que nos apasionemos y que nos deleitemos en la presencia. Porque si eso no es así, iglesia, vamos a caer en un desánimo y del desánimo pasamos a la muerte. Y eso es peligroso y no es la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué vamos a hacer esta semana? Permanecer en la enseñanza. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Aplicar lo que el Señor nos diga. Aplicar lo que ya hemos aprendido en estos días. Abra la Biblia. Yo no sé, habla la Biblia y ahí le sale, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Pues esta semana camino en eso. Y en esa semana me levanto y digo, Señor, todo tú lo suplirás, todo tú lo harás, porque tú me dijiste que nada me faltará. Y yo no sé de dónde viene, yo no sé cómo lo vas a hacer, pero va a venir lo que necesito. Viene la respuesta, viene la solución, vienen los recursos, yo no sé cómo. Yo nada más creo. Y me mantengo en la oración y me mantengo ahí en la palabra. Eso es lo que yo tengo que hacer. Y cuando suceda, comparto el testimonio. Fulano, fulana, ¿viera lo que pasó esta semana? El Señor me habló y me dijo esto. Abrí la Biblia y la abrí en el Salmo 23 y el Señor me habló en ese versículo. Y vieras que sí me pasó, sí me sucedió. En esta semana, tal día, Dios respondió. Eso anima a otros, eso lleva a otros a creer, eso es testimonio para otros y eso le fortalece a usted su fe. Hemos dejado de creer porque hemos dejado de caminar en la palabra. Así es que yo le digo a usted, amado hijo de casa, no deje de creer, no deje de creer. ¿Sabe cuándo dejamos de creer? Cuando nos desenfocamos de nuestro propósito y empezamos a ver la realidad que nos rodea. Entendí eso en estos días. Dejo de creer cuando quito mi mirada del Señor y empiezo a ver
lo que no tengo, lo que me falta, lo que me está pasando, lo que me están haciendo. Y entonces empiezo a desanimarme, empiezo a ver negativo, empiezo a dudar, empiezo incluso a volverme un poquito incrédulo. Por eso, si usted tiene que escribir en su casa, en un papelito, en una pared, ¿para qué Dios a usted lo llamó? Porque usted está en esta tierra, hágalo. Y enfóquese en eso. Usted está aquí para hacer bendición. Usted está aquí para hacer bendición. Y eso es algo que hay que recordarle a la iglesia. ¿Por qué no se lo recuerda al que está ahí a su lado? Y le dice, usted es una bendición para mí, pero yo soy una bendición para usted también. Dígaselo, dígaselo, sin vergüenza, pero yo soy una bendición para usted también. ¿Ah? ¿Sí? Es cierto. Tenemos que recordar eso. Y si usted tiene que escribirlo en un papel, escríbalo. Nací para hacer bendición. No se desenfoque de eso. No se desenfoque de eso, porque usted es bendición para alguien más. Usted es bendición para el que le rodea. Usted es bendición para su casa. Usted es bendición para su familia. Yo gozo y me río a veces y molesto a mi hija, porque ella dice, ay, ¿qué voy a hacer yo sin mi mamá? Y ella me dice eso, ¿verdad? Porque ya tiene los días contados. Y entonces, ¿qué voy a hacer yo sin mi mamá? Le va a tocar que madurar, crecer, asumir, poner en práctica lo que ha aprendido. Y yo sé que no va a ser fácil. Y en algún momento va a querer volver al rinconcito de la mamá. Pero ¿sabe qué entiendo yo con eso? Que yo soy bendición para ella. Pero ella es una bendición para mi vida. Y cada uno de mis hijos es lo mismo, son una bendición diferente. Cada uno es una bendición diferente, distinta, única para mi vida. ¿Verdad, mi amor? Sí. Sí. Ellos son únicos. Gracias a Dios. No hay dos como ellos. Pero ellos son mi bendición, pero yo soy la bendición para ellos. Así usted en su casa. Aunque a veces se peleen, aunque a veces tenga que regañar a alguno, aunque a veces lo regañen a usted, usted es bendición. Ese es el propósito por el cual usted está en esta tierra. Por eso, cada vez que entre a la presencia de Dios, deleítese, porque usted es bendición. Usted es una bendición del cielo en esta tierra. Usted es una bendición del cielo. Usted es un regalo. Usted es un don del cielo en esta tierra. Y usted no sabe a cuántos su vida ha bendecido y usted no se ha dado cuenta. ¿Y a cuántos va a bendecir su vida? Si usted sigue nutriéndose en la palabra, si usted sigue nutriéndose en la oración y si sigue persistiendo en este camino. Amén. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, esta noche a la iglesia.